El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta el estudio bíblico de hoy. Pastor Jorge Matallana. En el tema anterior tuvimos la oportunidad de ver la seguridad de nuestra salvación desde el punto de vista de lo que Dios es y de lo que Dios ha hecho con nosotros. Eso hace que haya una pregunta nueva que vamos a contestar hoy. ¿Por qué somos salvos? ¿Siempre salvos? ¿Por qué yo puedo estar seguro de mi salvación? Y la única manera de responder esta pregunta obviamente es a través de la Escritura. Pero antes de hacerlo, les invito para que hagamos una oración. Amado Rey de Gloria, te damos gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Y oro para que nos ayudes, nos guíes, nos enseñes, nos instruyas, para que a través del Espíritu Santo podamos contestar todas estas inquietudes que tu palabra genera en nosotros. Y que podamos, amado Dios, recibir una respuesta clara de la seguridad de por qué yo puedo decir que soy salvo, siempre salvo. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Sean todos bienvenidos al tema de hoy. Como ya les dije, vamos a responder la pregunta: ¿por qué somos salvos, siempre salvos? Y vamos a la Biblia, a la carta del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 8, y vamos a leer del versículo 1 al 4. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué somos salvos, siempre salvos? ¿Por qué la salvación no se pierde? Primero que todo, porque ya vimos que la salvación es eterna. Y si es eterna, indica que no tiene principio ni tiene fin, e indica también que es una vida que hemos recibido de Dios para siempre y desde siempre. Y todo esto lo podemos afirmar porque dice que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús, según el versículo 1, donde Pablo afirma: ya no hay ninguna condenación. ¿Para quiénes? Para los que estamos en Cristo Jesús. Entonces surge una pregunta: ¿cómo saber si una persona está en Cristo Jesús? El versículo 9 de Romanos 8 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Cómo sabemos entonces que tú y yo tenemos el Espíritu de Cristo? Porque no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero ¿cómo fue que tú y yo tuvimos la oportunidad de conocer la condenación? Romanos capítulo 3 versículo 20 dice:
Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley entonces nos reveló que tú y yo estábamos en pecado. Y Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No solamente estábamos en pecado, sino destituidos de la gloria de Dios, lo cual significa estar condenados por Dios mismo a estar fuera de esa gloria. Pero ¿cómo pudimos alcanzar la gloria de Dios? El verso 24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. En todo lo que ya hemos visto, sabemos que la gente del Antiguo Testamento trataba de justificarse delante de Dios por medio de las obras de la ley. Pero ninguno puede ser salvo por sus obras, por sus sacrificios, por sus ritos, como también ya hemos visto que la Escritura lo afirma. Pero cuando Cristo vino, Él nos justificó gratuitamente por su obra de gracia. Todo aquel que cree y que acepta y recibió la sabiduría y el conocimiento del sacrificio perfecto de Cristo en la cruz, está considerado entonces que ha sido salvado por Dios. Debido a que Cristo cumplió la ley por nosotros y pagó el precio por nuestros pecados, nos justificó, nos declaró inocentes delante de Dios por su gracia. Y obviamente, como ya hemos visto también, no por obras de justicia que tú y yo pudiésemos haber hecho. Así, amados, Cristo nos justificó mediante la redención que Él hizo. Redimir es volver a comprar algo por precio. Y el precio que Cristo pagó por los que creen en Él fue el precio de su preciosa sangre. Nosotros, originalmente, en la eternidad pasada de Dios, ya éramos de Dios. Pero nacimos perdidos mediante el pecado. Y hace 2000 años, Dios nos recuperó para Él a precio de sangre, por los méritos del sacrificio de su Hijo en la cruz. Pablo dice en el libro de Gálatas, capítulo 3, Gálatas 3, versículo 13, lo siguiente: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Así, Cristo nos redimió del pecado y de la ley. ¿Y cómo nos redimió? Por medio de su sangre, o de su vida derramada por ti y por mí en la cruz. Su sangre obtuvo para ti y para mí eterna redención. Y ahora entonces, por ese sacrificio es que tú y yo podemos comprender que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. La expresión ninguna condenación indica que la ira de Dios ya no está sobre nosotros. La ley ya no está sobre nosotros. La condenación ya no está sobre nosotros. El dominio del pecado y la muerte eterna ya no está sobre nosotros. Si el pecado, la condenación, la ley, la ira de Dios no está sobre nosotros, entonces, ¿qué somos nosotros? Salvos, que no podemos perder la salvación. ¿Y por qué no la podemos perder? Porque la condenación ya no está sobre nosotros. Porque hoy en Cristo Jesús, tú y yo somos libres de condenación.
En esa expresión, amados, de no hay condenación, está incluido el perdón de Dios y la paz de Dios para nuestras vidas. El que está en Cristo Jesús tiene perdón y tiene la paz de Dios en su vida. Ya no somos dominados por el pecado, y así, si el pecado y la condenación, la ley y la ira de Dios no están sobre nosotros, podemos estar entonces plenamente seguros de que somos salvos, porque estamos libres de toda condenación en Cristo Jesús. Parece redundante, pero el que está en Cristo, lo repito, tiene no solamente el perdón de todos sus pecados, sino la paz de Dios en su vida. Claro que hay un requisito para poder obtener esa liberación de la palabra condenación y estar en Cristo Jesús. Y es andar en el Espíritu. Pues para los que andan conforme a la carne, si para el que está en el Espíritu y anda en el Espíritu no hay ninguna condenación, para el que anda y vive en su carne hay toda condenación. Estar en Cristo Jesús es una condición y un requisito exigido por Dios para poder estar seguros de nuestra eterna salvación. Romanos capítulo 5, el versículo 10 dice lo siguiente: porque si siendo enemigos, como éramos antes de venir a Cristo, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. El que está en Cristo Jesús está reconciliado. Y el que está reconciliado con Dios está libre de toda condenación. Y por ende, tiene la seguridad de que es salvo. Y siempre salvo. Conforme a todo lo que vimos en el tema anterior. Me dirá usted, pastor, yo conozco a unos que predican salvo, siempre salvo, con licencia para pecar. Que esa es una de las discusiones más frecuentes cuando uno habla de la gracia. Pero amados, el que verdaderamente está en Cristo no puede volver a meterse en condenación. ¿Y cómo se mete uno una vez más en condenación? Romanos, de nuevo, 8:6 dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y el versículo 10 afirma: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y el verso 12 agrega: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne. Un salvo, siempre salvo, no es un deudor a la carne. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que su cuerpo está muerto a causa del pecado. ¿Y cuál es la causa de la condenación? Obviamente es el pecado. Y observe qué hizo Cristo por el pecado en el versículo 3. Dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí hay una verdad sumamente profunda que vamos a explicar. Un salvo, siempre salvo, está obligado a andar en el Espíritu, conforme al Espíritu, a vivir en el Espíritu.
y no conforme al libertinaje de su carne. Pues Pablo dice en Romanos capítulo 6, versículo 1, algo muy importante. Romanos 6, 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice Pablo, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esto es algo que contesta cualquier inquietud que podamos tener respecto de la seguridad de la salvación. Y contestamos a la pregunta, ¿por qué podemos asegurar que somos salvos siempre salvos? Contestando que, porque Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Nació con un cuerpo similar al de Adán, pero sabemos que su vida entera fue sin pecado. Y a causa de ese pecado, condenó al pecado en la carne. ¿En la carne de quién? De Jesús en la cruz del Calvario. ¿Para qué condenó Dios el pecado en la carne? Número 1, para que tú y yo no siguiéramos andando, ni viviendo, ni pensando en la carne. Número 2, para que no pensemos en las cosas de la carne. 3, para que no nos ocupemos de las cosas de la carne. 4, para que no vivamos según la carne. 5, para que por el andar en el Espíritu hagamos morir las obras de la carne. Y eso es básicamente lo que nos da la seguridad de la salvación eterna. Todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, dice ahí la Escritura, son hijos de Dios. Y todos los que somos guiados por el Espíritu y somos hijos de Dios, estamos sin condenación, por lo tanto, eternamente salvos. ¿Para qué? Romanos 6, versículo 27, dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hay un fruto de ese andar y ese vivir en el Espíritu. Un salvo siempre salvo tiene como fruto la santificación, porque su fin es de todas maneras la vida eterna. De tal manera, amados, que ¿qué hay para el que está en Cristo Jesús? Para el que está en Cristo Jesús hay vida eterna y no condenación. Y Él ya no tiene condenación. Y el no tener condenación sobre nosotros es plena garantía, hermanos, de que somos salvos para siempre salvos. Y la certeza de que con Dios y en Cristo estamos eternamente salvos. Así que algunos que me llamaron muy contentos por el mensaje anterior, hoy tenemos el deber de examinarnos a nosotros mismos. Y es preguntarnos si realmente yo estoy en Cristo. Y es preguntarnos si realmente yo ando conforme a la carne o estoy andando y viviendo conforme al Espíritu. Es contestarme la pregunta, ¿vivo yo todavía pensando en las cosas de la carne? ¿Vivo yo todavía ocupándome de las cosas de la carne? ¿Para qué ocuparme de lo carnal si el mandamiento es que no andemos ni vivamos según la carne? Porque el resultado es muerte. Y entender la urgencia de que el andar en el Espíritu es la única garantía de hacer morir las obras de la carne. Tú y yo, mis amados, hemos sido
llamados por Dios, como vimos en cuanto al llamamiento en el libro de Efesios, a ser santos y sin mancha delante de Dios. Y es importante entonces que pensemos seriamente en cuanto a nuestra manera de vivir. Yo soy santo, yo estoy viviendo realmente para Dios como Él lo pide en su palabra. Santo significa estar apartado, separado, enteramente para Dios. Vivo mi vida así. Ando guiado por la palabra de Dios y por lo que el Espíritu Santo va revelando a mi vida diariamente. O hago lo que se me viene en gana y vivo como yo quiero y pretendo vivir convencido de que soy salvo, siempre salvo. No olvidemos, mis amados, porque en el próximo tema veremos algo también sumamente importante. Pero vale la pena, de todas maneras, preguntarnos, ¿no hay ninguna condenación para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Y los que están en Cristo Jesús no andan conforme a la carne. Porque para los que andan conforme a la carne, diciendo que son cristianos, hay toda condenación. Y eso es ineludible. Que el Señor nos ayude y que podamos poco a poco ir comprendiendo esta verdad maravillosa. Para que al final de todo entendamos que la gracia de Dios no nos da licencia para pecar y que la seguridad de que no hay condenación sobre nosotros es porque procuramos vivir en santidad diariamente. Aunque, como veremos en el próximo tema, y lo invito, por altos y por bajos no se puede tampoco perder la salvación. Ese tema lo desarrollaremos en la próxima ocasión. Vamos a orar. Querido Dios, yo te doy gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Sé que hay muchísimo que explicar, muchísimo que decir en cuanto a este tema. Pero sé también que tu palabra es clara, es contundente, es precisa y nos enseña y nos instruye y nos muestra la verdad. De que no cualquiera por ahí viviendo como quiera vivir puede estar nunca plenamente seguro de su salvación. Gracias, Señor, por tu palabra en esta hora y oro para que en el próximo tema podamos entender algo más respecto de esta salvación tan grande que hoy tenemos en Cristo Jesús asegurada, para gloria de su nombre, para bendición de nuestras vidas y para que tengamos paz y seguridad mientras peregrinamos en esta tierra. Gracias, Dios, gracias, Cristo, gracias, Espíritu Santo. Amén. Nos vemos, amados, en el próximo tema. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Bendiciones para todos. Suscríbete en nuestro canal de YouTube o escríbenos al correo electrónico reinandoenplenitud@gmail.com.